Pero en este caso lo que voy a preguntar es otra cosa, y es si tienes alguna iglesia, alguna catedral, alguna construcción románica que digas tú, que te ha roto los esquemas a ti, o que te gusta especialmente, y que digas: "Vamos, esto hay que volver a verlo, hay que estudiarlo bien y se lo recomiendo a todo el mundo". ¿Hay algo ya o es como decir, es de elegir entre papá y mamá, no? Es ya demasiadas iglesias y demasiadas construcciones y todas tienen su encanto. Mm, Claro, cada uno busca unos elementos independientes. A mí, por ejemplo, más que las grandes construcciones, me gustan las iglesias de carácter rural, más pequeñas, porque Ujú, son más significativas, tienen, digamos, otro fenómeno distinto, ¿no? Me ujú, parecen más populares, me parece más cercanas. ajá, Entendido. ujú, Ahora, independientemente, claro, la calidad artística a nivel de representación, a nivel plástico, etcétera, etcétera, es distinta, claro, ujú, lógicamente, ¿no? Pero, sin embargo, para mí tienen mucho encanto, ¿no? ajá, ¿Qué te podría decir? A mí me parece muy significativa y, aunque evidentemente no es románica, ujú. pero me parece muy bonita la, digamos, la capilla de San Miguel de Celanova. ¿Eh? San Miguel Que Fernando. estaríamos hablando de un románico, pero es una iglesia muy original, es un oratorio que estaría dentro del convento de San Rosendo, me Ujú, parece una historia muy bonita. ¿Eh? Incluso la lápida fundacional que tiene para que le dediques una oración, etcétera, etcétera. ¿No? Eh, por esa parte, podríamos citar eso. Claro, hablar de San Pedro de Roca, pues también. Eh, ujú. Hablar también de la capilla del Ciprés en Samos, porque Samos es el gran Estamos. monasterio que rompería aquí, pero claro, románico no lo es. Conserva Ujú, solamente una puerta y esa capilla del Ciprés, que también sería prerrománica, que estaría en ujú, el exterior ajá, del monasterio, ¿no? Después, y hablamos de Samos, que tiene una biblioteca extraordinaria, y también tiene una ajá, farmacopea sí. también importante. ¿Eh? Ujú, ujú. Elementos muy significativos, a los cuales quiero mucho, puede ser Moraime, por ejemplo. Por ¿Eh? ahí. Ujú, En esa Costa de la Morte, esa Costa da Morte, Moraime es un monumento muy importante, que aparte históricamente es importante porque fue donde se educó el rey. ¿Eh? Entonces, ujú, bueno, me parece un tema muy importante. O si queremos otro elemento, aunque la iglesia ya no me gusta tanto, eh, la iglesia de Cereixo, que también queda en la zona, ujú. eh, conserva un tímpano, el único tímpano que tenemos de la traslatio de Santiago, ¿no? Ajá. Entonces, en el tímpano está representada la figura de la traslatio. Y Ujú. curiosamente, a pesar de que Santiago, bla, 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 solo tenemos 4 representaciones plásticas de esa traslatio. Solo 4. Y la única Vale. que hay en Galicia sería esa, la de Ajá. Cereixo. Ujú, ujú. ¿Eh? Curioso. Las otras están fuera de Galicia, en la Catedral de Tudela y, y en Logroño y una moneda que apareció en la zona del Grove. Ajá. Y no tenemos más imágenes de esa traslatio en la península ibérica. Ujú, ujú. Curioso. Ujú. Entonces sí que me parece, bueno, pues me parece también son elementos importantes, significativos. Claro. Iglesias, hay iglesias muy bonitas. Mezonzo también es una iglesia muy guapa, ¿Cuál, muy perdón? bonita. Mezonzo, Mezonza. la Sí, sí, iglesia de sí. Mezonzo, que está en La Coruña, sí, 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 sí. Mezonzo. Y Ujú, sí, es una iglesia con esos 3 ábsides importantes. ¿eh? ujú. La de Sí. Cambre también, ya también te la cité anteriormente. Sí. ¿eh? Ujú. Entonces son elementos, o la de Portomarín, que tiene toda esa significación correspondiente. ¿eh? Que yo el otro día estaba hablando de la de Portomarín y decía que la iglesia, que era el título que le puse a la ponencia, bueno, a la conferencia que di, era la iglesia que caminó, porque caminó.
Entonces, bueno, pues esa pues también es, digamos, por decirlo de alguna manera, significativa, ¿no? Qué bien. Claro, elementos, muchos más, por supuesto. Si nos vamos de Galicia, pues hay otro montón de ellos, ¿no? Bueno, claro, claro. Tanto del románico como... ¿Y, y qué piensas cómo está de salud ahora mismo el románico? ¿Se está promocionando bien o se está cuidando bien? ¿Se está divulgando? Digamos, del mantenimiento del románico, tenemos dos problemas. Yo lo enfocaría desde dos puntos de vista. Un problema que es los grandes monumentos, en los que se gasta prácticamente todo el dinero, y se olvida directamente todo ese románico que yo os estaba diciendo, te estaba diciendo ese románico rural de esas pequeñas aldeas, incluso hoy que prácticamente es un despoblado porque no tiene gente que viva en ella, ¿eh? Claro. Eso está olvidado. Ya, Entonces, bueno, pues tenemos problemas correspondientemente y falta, digamos, de inversión en estos pequeños monumentos. Y me parece importante porque esa iglesia justifica la presencia de un determinado núcleo de población en un momento determinado también, valga la redundancia. Pero esos están a lo largo de incluso de toda España, es algo que sucede en muchas ocasiones. Las iglesias de los despoblados de Guadalajara, por ejemplo, o iglesias que están en León también, que están prácticamente en lugares pues prácticamente despoblados y con problemas evidentemente de carácter a nivel arquitectónico porque están cayéndose, ¿no? Entonces, ya, todas estas zonas, eh, y para nosotros también nos pasa. Y yo diría que es importante otra cosa, ¿no? Para conservar un determinado monumento es necesario conocerlo. Primero claro. conocerlo, después divulgarlo y después lo conservas. Porque esa es la presión que tiene que existir. Entonces, si no conocemos un determinado monumento, si ese término, digamos, cultural ha desaparecido y no hay nadie que hable de él, evidentemente ese término, ese lugar no existe. Claro, claro. Y entonces se pierde directamente, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece. Claro, la Catedral de Santiago no va a desaparecer nunca. Ya, sí, sí. Eso está clarísimo. Eso está súper claro. O la iglesia de Santiago de Coruña tampoco va a desaparecer nunca. Sí, sí, sí. Ahora, restos que quedan, ¿eh? Por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy claro que fue un elemento fundamental en su momento, que es la iglesia de Monfero, que ya fue restaurada 2 veces y que aunque conserva solamente románico, una puerta es una ruina directamente hoy, Ya. por poner un ejemplo, ¿no? Aunque la mayor parte del monasterio de Monfero, pues evidentemente es barroca, ¿eh? Pero bueno, Sí, entonces todos estos elementos habría que insistir en ellos para tratar de, bueno, pues de mantenerlos, de conservarlos, etcétera. Bueno, pues porque al mismo tiempo funcionan como elemento religioso, pero al mismo tiempo pensar que también en muchos de ellos fue un lugar de enterramiento donde hay enterrado toda una serie de gente y que, bueno, pues cumple ese objetivo, ¿no? claro. Entonces, pues es una pena pues, que eso se pierda, etcétera, etcétera. Pero eso también lleva, lo que yo te decía antes, para conservar es necesario conocer, eso implica que ese conocimiento de ese monumento tiene que estar en valor, puesto en valor. ¿Qué quiero decir? Que si vas a ver una iglesia, tiene que estar abierta Ya. y no andar peleando porque la iglesia está cerrada, no se puede ver, no hay no sé qué y no hay no sé cuánto. Las iglesias tienen que estar abiertas para poder disfrutar. Que haya una presencia de un guía o de una persona, tal, pues bueno, no lo discuto, pero la iglesia tiene que estar abierta. Claro. Tiene que haber un letrero en la puerta que pone de tal hora a tal hora, Sí, sí, sí. está abierto,
lunes, martes, miércoles, lo que sea, pero abierto de tal a tal hora. claro. ¿Eh? Ujú. Claro, eso es Supo fundamental. claro. Supongo que eso es un poco, lo que promovéis o lo que hacéis en la asociación, ¿no?, de amigos de Románico, y también Claro, a través de la revista, claro, ¿no?, que diriges. claro, claro. No sé si conoces la revista nuestra, pero bueno, en este momento esta es la que salió ahora, es la 40. Llevamos 20 años funcionando y bueno, lo que intentamos es hacer una revista de arte románico exclusivamente y tratar de, dentro de la propia asociación, pues tratar de estudiar, llevar a conocer distintos monumentos, distintas cosas. Incluso hay una sección también que se llama SOS Románico, que se trata de corregir y Ujú. poner en valor elementos que están perdiéndose, ¿no?